Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Bienvenidos y bienvenidas a Bioquímica Virtual, una serie de producciones audiovisuales pensadas para ser utilizadas con el sistema On Demand, es decir, para ser vistas o no, como, cuando y donde quieran, y para darles el uso que consideren mejor. En el episodio de hoy, ¿cómo calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido? Un grupo químico carboxilo es un grupo de carácter ácido, es decir, que a determinado pH es capaz de ionizarse o disociarse y quedar cargado negativamente cediendo un protón al medio. Un grupo químico amino es un grupo de carácter básico, es decir, que puede actuar como una base y a determinado pH captar un protón del medio y quedar cargado positivamente. Obviamente que el carboxilo también a determinados pH podrá tomar ese protón y permanecer en su estado neutro. Y el grupo amino cargado positivamente por haber tomado un protón del medio podría a determinados pHs volver a cederlo al medio y quedar en su forma neutra. Nótese que el carboxilo tiene una forma neutra y una forma con carga eléctrica neta negativa. Nunca va a tener carga positiva. Mientras que el grupo amino puede no tener carga o tener carga positiva, pero nunca va a tener carga negativa. Es decir, que el grupo carboxilo puede ceder un protón al medio y quedar cargado negativamente, y el grupo amino puede tomar un protón del medio y quedar cargado positivamente. También recordemos que el pH se calcula como menos el logaritmo de la concentración de protones. Esta fórmula matemática hace que los valores de pH y las concentraciones de protones sean inversos. Es decir, que bajos valores de pH, valores cercanos a 1, indican mayor concentración de protones. Es lo que denominamos un medio ácido. Bajos pHs, alta concentración de protones. Mientras que altos valores de pH, más cercanos a 14, tienen menores concentraciones de protones y es lo que denominamos medios alcalinos. Por supuesto que un pH de 7 es un pH medio y tendrá una concentración media de protones. Pero es importante recordar entonces que los valores de pH son inversos con las concentraciones de protones. También recordemos la definición de punto isoeléctrico. Es el pH en el cual la disociación de cargas positivas y negativas se iguala. Y la carga eléctrica neta del aminoácido es nula. Fíjense que el punto isoeléctrico es entonces un valor de pH, un valor en esa escala de 1 a 14, y es un valor particular en el cual las cargas positivas igualan a las negativas y entonces la carga eléctrica neta de la molécula es 0. Ahora sí, vamos al tema central de este video, que es cómo calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido. Este es el aminoácido glicina. Si buscamos en Google Imágenes la estructura de la glicina, probablemente esta sea una de las imágenes que más aparece. Sin embargo, y como veremos en unos minutos, esta imagen no existe. Como ocurre con todos los aminoácidos, el carbono central se halla unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo y a un hidrógeno. En el caso de la glicina, que es el aminoácido más simple de todos, el cuarto grupo que se une al carbono es justamente otro hidrógeno. Decíamos que esta imagen no existe porque, como veremos en unos minutos, no hay ningún pH en el cual el grupo amino y el grupo carboxilo estén los dos en su forma neutra, ni ionizados ni protonados. Si imaginamos una línea de pH que vaya desde pHs bien bajos, cercanos a 1, hasta pHs bien altos, cercanos a 14,
vamos a ver que la glicina va a presentar tres estructuras químicas posibles. Una característica de las soluciones que tienen pH bajos, es decir, altas concentraciones de protones, una central, característica de los pH intermedios, y una tercera característica de las soluciones que tienen pH altos, es decir, bajas concentraciones de protones. Lo que ocurre es lo siguiente: a pH bajos, el carboxilo está en su forma neutra, el CH2 lo mismo, y el grupo amino capta un protón del medio, porque hay muchos, y no se escribe como NH2, sino como NH3+, es decir, la forma que tiene un protón de más. Vamos a pasar por determinado pH, que se denomina pK1, que es el pH de disociación o ionización del carboxilo, en el cual el grupo carboxilo va a ceder un protón al medio, porque el medio está teniendo menos concentración de protones que antes, y va a quedar en su forma ionizada. El CH2 queda igual y el NH3 cargado positivamente lo mismo. Vamos a pasar luego por otro pH que está definido, que es el pK2 o pKa2, que es el pH de ionización del grupo amino, es decir, el pH en el cual el carboxilo va a permanecer igual, el CH2 va a permanecer igual, pero el grupo amino ahora va a ceder su protón y va a quedar en su forma neutra. Si se fijan, la primera de las formas que presentamos tiene una carga eléctrica neta de +1, porque el carboxilo está neutro, igual que el CH2, y el grupo amino tiene solo una carga positiva. La estructura central tiene carga eléctrica neta 0, no porque el amino y el carboxilo estén en su forma neutra al mismo tiempo, sino porque uno está en forma positiva y uno negativo, y las cargas se igualan: +1, -1, 0. La tercera y última estructura química tiene una carga eléctrica neta de -1, porque ahora el amino no tiene carga, está en su forma neutra igual que CH2, y el carboxilo tiene solo una carga negativa. Recordemos que el pKa1 o pK1 es un pH en el cual la mitad de las glicinas tienen carga positiva y la mitad tiene carga neutra. Y el pK2, un pH en el cual la mitad de las glicinas tiene carga neutra y la mitad tiene carga negativa. A la forma que está en el centro, aquella que tiene carga eléctrica neta 0, la denominamos ion dipolar. Y es la forma que predomina en el punto isoeléctrico, que es el pH que estamos tratando de calcular. Veamos ahora esta tabla que presenta los aminoácidos, presenta algún tipo de clasificación, sus abreviaturas de 3 y una letra, y columnas con pHs que son muy importantes. La primera de ellas es el pKa1, o el pH en el cual se ioniza o disocia el grupo carboxilo. Como se observa, son todos pHs muy bajos, porque el carboxilo es un grupo químico de carácter ácido. La segunda es el pKa2, que es el pH en el cual se ioniza el grupo amino. Como pueden observar, son todos pHs bastante altos, porque el grupo amino es un grupo básico. En algunos casos aparece el pKar, que es el pH en el cual se ioniza alguna estructura química presente en el grupo R del aminoácido. No todos lo tienen. Algunos tienen un pKr, como la tirosina, superior al pK2 del amino, es decir, que el grupo R se ioniza en tercer lugar, pero otros, como el caso del ácido glutámico, tienen pKrs intermedios entre el carboxilo y el amino, es decir, que el grupo R se ioniza en segundo lugar. Lo que ocurre siempre es que el carboxilo se ioniza primero. Veamos entonces la glicina en esta tabla. Tiene un pK1 de 2,34, pH en el que se ioniza el carboxilo, un pK2 de 9,78, pH en el que se ioniza el grupo amino, y su punto isoeléctrico es de 6,06, por eso es un aminoácido neutro. Fíjense que no tiene pKar porque en su grupo R, que vimos que era un hidrógeno, no hay ningún grupo químico ionizable. Veamos ahora cómo calculamos el punto isoeléctrico de la glicina. En esta curva de ionización de la glicina a distintos pH vemos que a pH bajos predomina la forma que está cargada positivamente. Vamos a pasar por un pH de 2,34, que es el pKa1, en el cual la mitad de las glicinas van a tener carga eléctrica neta +1 y la mitad 0. Si seguimos subiendo el pH, vamos a pasar por un pH que es el punto isoeléctrico, en el cual todas las glicinas se encuentran en su forma de ion dipolar. Si seguimos subiendo el pH, vamos a pasar por el pH de 9,78,
que es el pK en el cual se ioniza el amino, y la mitad de las glicinas tienen carga eléctrica neta 0 y la mitad ya están cargadas negativamente, hasta llegar a un pH máximo en el cual todas las glicinas tengan carga eléctrica neta negativa. Ahora bien, para calcular el punto isoeléctrico hay que encontrar al ion dipolar. El ion dipolar es esta estructura que iguala cargas positivas y negativas y que en los aminoácidos neutros es muy fácil de encontrar porque de las tres formas posibles es la del medio. Lo siguiente es encontrar los dos pK que están a ambos lados del ion dipolar, que en el caso de los aminoácidos neutros es muy simple porque si el ion dipolar está en el medio, los dos pK que hay que promediar son los que están a sus costados, que por otro lado son los únicos dos que tiene. Lo que tenemos que hacer es promediar 2,34 y 9,78 y vamos a encontrar que a un pH de 6,06 toda la glicina se encuentra como ion dipolar y por lo tanto este es el punto isoeléctrico de la glicina. Otro aminoácido neutro que podemos usar como ejemplo para practicar es la alanina. De nuevo, este aminoácido no existe en la forma que está representado aquí, ya que a ningún pH el grupo amino y el grupo carboxilo van a estar al mismo tiempo en su forma neutra. La alanina tiene, como todos los aminoácidos, un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y en su grupo R un metilo que no es ionizable. Por lo tanto, si lo buscamos en la tabla, encontraremos un pK bien bajo para el carboxilo, 2,35, un pK más alto para el grupo amino, 9,66, no tiene pKr porque su grupo R no tiene grupos químicos ionizables y tiene un punto isoeléctrico muy parecido a la glicina, de 6,02 que lo hace neutro. Veamos entonces cómo calcular el punto isoeléctrico de la alanina. Vamos entonces ahora a calcular el punto isoeléctrico de la alanina, es decir, de un aminoácido neutro que no tiene en su grupo R un grupo químico ionizable y por ende, al igual que como vimos en la glicina, va a tener tres formas químicas posibles. Imaginemos nuevamente una línea de pHs que van desde pHs cercanos a 1 hasta pHs cercanos a 14. Como dijimos previamente, pHs cercanos a 1 implican altas concentraciones de protones, ¿sí? Y pHs cercanos a 14 implican bajas concentraciones de protones, es decir, al revés que lo que uno de entrada podría pensarlo. Entonces, como vemos en la estructura que está aquí, la alanina presenta, además de su carbono central, el carboxilo, el amino, el hidrógeno, un metilo. Por lo tanto, a pHs bien bajos, el carbono central va a estar unido al carboxilo, al hidrógeno, al metilo, que no es un grupo ionizable, y al amino, que al haber un pH tan bajo y una concentración de protones tan altas, se va a protonar y va a tener carga positiva. Sin embargo, vimos que hay un determinado pH que se denomina pKa, que es un pH en el cual va a ionizarse el carboxilo. Por lo tanto, el carbono central va a seguir unido al grupo metilo, va a seguir unido al hidrógeno, va a seguir unido a un grupo amino que sigue estando protonado, pero ahora el carboxilo perdió un protón, cedió un protón al medio y quedó cargado negativamente. Posteriormente, y si siguiéramos subiendo en la línea de pHs y por ende bajando en la concentración de protones, vamos a pasar por un pKb o pK2, que es un pK en el cual lo que se ioniza es ahora el grupo amino, es decir, sigue teniendo el metilo de la misma manera, unido al carbono central, unido al carboxilo que sigue estando ionizado, cargado negativamente, el hidrógeno, pero ahora el grupo amino pasó a su forma neutra, es decir, sin carga. En el caso de la alanina, lo que tenemos es ciertos valores que pudimos sacar de la tabla que nos dicen que un pH de 2,35 es el pKa o pK1, es decir, el pH en el cual este protón del carboxilo se pierde y queda cargado negativamente. Ese pH juguemos a que está más o menos por acá.
También sabemos que un pH de 9,69 es un pH en el cual se ioniza el amino y pasa de su forma cargada positivamente a su forma neutra. Juguemos a que ese pH se encuentra por acá. Esto hace que pensemos en un pH central, que sepamos que existe un pH por aquí, ¿sí? Que se denomina punto isoeléctrico y que es un pH en el cual lo que predomina es esta forma que tiene carga eléctrica neta cero, ¿sí? Y que denominamos ion dipolar. Como pueden observar, esta primera forma, que queda a pHs bien bajos, tiene una carga eléctrica neta de más 1, porque tiene el amino cargado positivamente y los demás grupos no tienen carga. Esta forma, que queda a pHs más altos, tiene carga eléctrica neta menos 1, porque el carboxilo está cargado negativamente y el amino neutro. Esta carga, que tiene carga eléctrica neta 0, esta forma, perdón, que es el ion dipolar, es la que predomina en un pH que conocemos como punto isoeléctrico. Ahora bien, ¿cómo calculamos el punto isoeléctrico? Buscamos el ion dipolar, que en el caso de un aminoácido neutro no hay duda que de los tres es el del medio. Buscamos los dos pK que están a ambos lados del ion dipolar, que en el caso de un aminoácido neutro no hay duda que son los únicos dos pK que tiene, y los promediamos, es decir, hacemos 2,35 más 9,69, los únicos dos pK que tiene, dividido 2, eso nos da que el punto isoeléctrico de la alanina es 6,02, es decir, el pH en el cual toda la alanina se encuentra como ion dipolar. Su solubilidad es mínima y su carga eléctrica neta es 0. Pero vamos a hacerlo ahora un poco más complejo, o al menos más complicado. Este es el aminoácido histidina. Como todos los aminoácidos, el carbono central está unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo y a un hidrógeno. En el grupo R de la histidina, que presenta este anillo característico, vemos un grupo amino que ya se encuentra protonado. Nuevamente, esta imagen no existe porque ya sabemos que el carboxilo y el amino no van a estar en forma neutra al mismo tiempo, pero nos sirve para empezar a pensar cómo calcular ahora el punto isoeléctrico de un aminoácido de tipo básico. La histidina, al igual que la lisina y la arginina, presentan en su grupo R grupos químicos que pueden ser ionizados a pHs altos, en el caso de la lisina y la arginina luego que el amino, y en el caso de la histidina antes que el amino, pero en todos los casos dando como resultado puntos isoeléctricos mayores a 7. Por eso se trata de aminoácidos básicos. En el caso puntual de la histidina, 1,82 es el pKa1 o pH en el que se ioniza el carboxilo, 9,17 el pK en el que se ioniza el amino y 6, es decir, un pH intermedio, el pK en el que se ioniza el grupo R. Vamos ahora a ver entonces cómo calculamos el punto isoeléctrico de la histidina, es decir, un pH en el cual predomina el ion dipolar. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la histidina ya no en sus 3 formas posibles, sino en sus 4 formas posibles. Porque a pHs bien bajos, lo que va a ocurrir con la histidina es que va a tener una carga eléctrica neta de más 2. Porque el carboxilo va a estar en su forma neutra, el grupo amino que tienen todos los aminoácidos va a estar protonado, pero también en el grupo R va a aparecer un grupo químico protonado. Por lo tanto, tiene dos cargas positivas. Esta está neutra, da más 2. La segunda forma es una forma que tiene más 1, porque como sabemos, al pasar por el pKa1, que en el caso de la histidina es 1,82, el carboxilo va a ionizarse y tener carga negativa. Contra las dos positivas del amino y del grupo R da más 1. Cuando pasemos por un pK de 6, por un pH de 6, que es el pKr, lo que va a ocurrir es que el grupo R va a ceder este protón y quedar en forma neutra. Ahora tenemos el grupo R neutro, el amino positivo, el carboxilo negativo. Esta forma tiene carga eléctrica neta 0 y va a ser la que predomina a un pH que desconocemos, que es el punto isoeléctrico.
Cuando pasemos por un pK2 de 9,17 va a ocurrir finalmente la ionización del grupo amino y por lo tanto va a quedar la estructura química con una carga eléctrica neta de -1. Neutro el R, negativo el carboxilo, neutro el amino. Ahora bien, ¿cómo encontrar este pH, este punto isoeléctrico? Promediando 2 pK. La pregunta es ¿cuáles? Y para eso tenemos que encontrar al ion dipolar, es decir, buscar cuál de las 4 formas es aquella que tiene carga eléctrica neta 0, que en el caso de los aminoácidos básicos siempre es la tercera. Luego, buscar los 2 pK que se encuentran a ambos lados del ion dipolar, que en el caso de los aminoácidos básicos siempre son el pK del amino y el pK del grupo R. Estos son los dos que hay que promediar para encontrar el punto isoeléctrico de la histidina, que es de 7,58 y lo transforma en un aminoácido de carácter básico. Antes de terminar, calculemos ahora el punto isoeléctrico de un aminoácido ácido. Lo que vemos aquí es una imagen del ácido aspartico o aspartato. Como todos los aminoácidos, el carbono central está unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo, a un hidrógeno y a un grupo R, que en el caso del aspartato tiene un CH2 y otro carboxilo, es decir, un carboxilo extra. Por eso es un aminoácido ácido. Una vez más, esta imagen no existe, ya que habrá quedado claro a esta altura que el grupo amino y el grupo carboxilo no pueden estar los dos en su forma neutra a la vez. Si buscamos el ácido aspartico en la tabla, lo vamos a encontrar en el grupo de los aminoácidos ácidos, porque tiene un punto isoeléctrico muy bajo. Vamos a ver que tiene un pKa1, que es 2,09, para ionizar el carboxilo propio del carbono alfa, el que está pintado en rojo. Luego un pKa2 de 9,82, que es el pH en el cual va a ionizarse el grupo amino, como en todos los aminoácidos. Y un pKar muy bajo de 3,86, que es el pH en el cual se ioniza el carboxilo del grupo R. Veamos ahora cómo calcular el punto isoeléctrico del aspartato. Vamos ahora a calcular el punto isoeléctrico del ácido aspartico, también llamado aspartato, un aminoácido de tipo ácido, es decir, un aminoácido que presenta, además del carboxilo, el amino y el hidrógeno, un grupo R con una estructura ionizable de carácter ácido, en este caso un carboxilo extra. Nuevamente vamos a imaginar una línea de pHs que vaya desde pHs bajos, ácidos, cercanos a 1, hasta pHs altos, alcalinos, cercanos a 14, recordando que los primeros, los ácidos, presentan alta concentración de protones y los pHs altos, baja concentración de protones. A pHs bien ácidos, el aspartato vamos a escribirlo de la siguiente manera. El carbono central, su carboxilo, obviamente en forma neutra. El grupo amino va a estar protonado porque, como vimos, a pHs bajos actúa como base y capta un protón. Y yo voy a escribir al hidrógeno de este lado y al grupo R para abajo para que me sea más fácil que me entre toda la curva de ionización en este pizarrón, con lo cual tenemos acá el grupo R con un carboxilo extra. Vamos a pasar por un determinado pK, que se denomina pKa o pK1, ¿sí? En el cual lo que va a ocurrir, tal como pasaba con los demás aminoácidos, es que el carboxilo que tienen todos los aminoácidos se va a ionizar. El grupo amino permanece de la misma manera protonado, el grupo R sigue estando de la misma manera protonado, pero lo que vemos es que ahora el carboxilo está ionizado. Vamos a pasar luego por un segundo pK, que en el caso del aspartato es lo que se denomina pKr, ¿sí? Y justamente se llama pKr porque es un pH en el cual quien va a ionizarse es el grupo R, es decir, el carboxilo del aminoácido sigue estando ionizado, el amino sigue estando protonado, pero ahora en el grupo R, que tenía este CH2 y un carboxilo, el carboxilo va a ceder su protón, es decir, este protón que estaba en la forma original, que se mantuvo en la segunda forma, está ahora en el medio, fue cedido porque baja la concentración de protones. Finalmente vamos a pasar por un último pK, también llamado pK2 o pKb,
que es el pK en el cual quien va a ionizarse es el grupo amino. Por lo tanto tenemos el carboxilo original, que se había ionizado primero, el carboxilo del grupo R, que se había ionizado segundo, los dos ionizados, pero ahora el grupo amino, que estaba cargado positivamente, pierde su protón y queda en forma neutra como NH2. Repitiendo la fórmula que usamos previamente para la alanina, veamos entonces que existe un pKa o pK1, que es un pH que podemos imaginar por aquí, que es un pH que en el caso del aspartato es de 2,09, es decir, el pH en el cual se ioniza el carboxilo original del aminoácido. Un segundo pK, que es lo que denominamos pKr, que es de 3,06. 3,86. También es un pH bajo porque lo que se ioniza es el carboxilo del grupo R. Y un tercer pK en el cual se ioniza el grupo amino, que es un pK de 9,82. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para encontrar el punto isoeléctrico del aspartato? Es decir, un pH en el cual predomine el ion dipolar. Lo que tenemos que hacer primero es encontrar al ion dipolar. Y para eso vamos a ver las cargas. Esta primera forma tiene un carboxilo neutro y el amino cargado positivamente. Es decir, que tiene una carga eléctrica neta de más 1. Esta segunda forma tiene el amino positivo, el carboxilo negativo y el carboxilo del R neutro. Más 1, menos 1, esta forma tiene una carga eléctrica neta de 0. La tercera tiene positivo el amino, negativo el carboxilo, negativo el R, menos 1, menos 2, más 1, eso da menos 1, carga eléctrica neta negativa. Y la última forma tiene al amino neutro y a los dos carboxilos negativos, por lo tanto tiene una carga eléctrica neta de menos 2. Entonces, en los aminoácidos de carácter ácido, donde hay 4 formas, el ion dipolar es siempre la segunda de las formas. El ion dipolar ocupa el segundo lugar en los aminoácidos ácidos. Y los dos pK que hay que promediar son el pKa1 y el pKa2, que en este caso son los pK propios de los carboxilos, tanto el carboxilo original del aminoácido como el carboxilo del grupo R. Es decir, para encontrar un pH que denominamos punto isoeléctrico, en el cual predomina esta forma, hay que promediar 2,09, que es el pKa1, pKa o pK del carboxilo, con 3,86, ¿sí?, que es el pK del grupo R, y dividirlo por 2. Por lo tanto, el punto isoeléctrico del aspartato es 2,09 más 3,86 dividido 2, eso da 2,97, es un valor bastante bajo y por eso el aspartato es un aminoácido de carácter ácido. Es decir, lo que hicimos fue escribir las 4 formas posibles, como hicimos previamente con la histidina, encontrar al ion dipolar, que en los ácidos está segundo, pero en la histidina, que era básico, estaba tercero, buscar los dos pK que están a ambos lados del ion dipolar, que en los básicos eran el segundo y el tercero, pero en los ácidos son el primero y el segundo, promediarlos y obtener así el punto isoeléctrico del aspartato que podemos encontrar en la tabla. Los invitamos ahora a que hagan esto mismo con cualquiera de los aminoácidos de la tabla o, por qué no, con todos, y utilizando el dato del pKa1, que como vimos siempre es el pH al cual se ioniza el carboxilo, el pKa2, que es el pH en el cual se ioniza el amino y puede ser segundo o tercero en el orden de ionización, y el pKar en el caso de los aminoácidos que tengan en su grupo R un grupo químico ionizable, y calcular sus puntos isoeléctricos para ver si les da lo mismo que en esta tabla. Esperamos que este video les haya sido útil. Pueden volver a verlo cuantas veces quieran, pausarlo, ejercitar en el medio, y nos reencontraremos con ustedes en el próximo Bioquímica Virtual.